A las 14:45 hora local del 27 de junio de 2025, un MiG-29 ucraniano de la 40ª Brigada de Aviación Táctica viró bruscamente a la izquierda mientras su interfaz de arma se iluminaba con advertencias de voltaje. El vuelo hacia la fábrica de drones rusa había sido rutinario hasta ese momento, pero todo estaba a punto de cambiar en cuestión de segundos. El receptor de advertencia de radar del piloto gritó de repente, alertando de que un radar de adquisición S-300 lo había pintado desde 95 kilómetros de distancia. El piloto se lanzó a 500 pies, utilizando el terreno para ocultar su aproximación, mientras las armas iniciaban sus secuencias de arranque. Cada GBU-39 necesitaba adquirir señales GPS, calibrar su sistema de navegación inercial y verificar la comunicación con la interfaz improvisada. El proceso debía durar 30 segundos, pero ya habían pasado 2 minutos. A las 14:48, las 4 bombas finalmente mostraron luz verde. El ITAT mostraba las coordenadas del objetivo, una instalación de drones a 350 kilómetros en territorio ocupado que producía 40 Shahed 136 por semana. La inteligencia había informado de que un vehículo de guerra electrónica Kushuka-4 protegía el sitio con 500 vatios de interferencia GPS. El piloto revisó su combustible, 21.000 kilómetros restantes. Tras el lanzamiento de las armas, tendría exactamente 18 minutos sobre territorio hostil antes de que la necesidad de reabastecimiento lo obligara a regresar a casa. El radar del S-300 intensificó su patrón de escaneo, al que ahora se unía un sistema SA-15 que barría desde el sureste. En 6 minutos, tendría que ascender a 15.000 pies para el lanzamiento, exponiéndose a cada sistema de defensa aérea en el sector. Las GBU-39 podían planear 110 kilómetros desde esa altitud, pero sus sistemas de guía tenían que sobrevivir al ascenso a través de una interferencia electromagnética que freiría la mayoría de los dispositivos electrónicos comerciales. Dale me gusta si te apasionan estos temas y suscríbete para no perderte ningún video. De repente, hubo un pico de voltaje de 31 voltios durante 3 segundos antes de que el regulador lo atajara. Los pilones adaptadores sobre los que descansaban las bombas estaban extrayendo 32 amperios a través de circuitos diseñados para 20. En algún lugar del laberinto de cables improvisados, la ingeniería de campo ucraniana se batía en duelo con los estándares eléctricos soviéticos para controlar las armas americanas. El piloto empujó los aceleradores hacia adelante. Los 2 motores RD-33 respondieron con 18.300 libras de empuje cada uno mientras cruzaba la zona en disputa a las 14:51. Cada receptor de amenaza se encendió simultáneamente. Radares S-400 desde Metatopel, SA-15 móviles pectorando para interceptar, y los primeros rastros de interferencia Kushuka filtrándose en las frecuencias GPS. En 19 minutos, descubriría si 4 armas de precisión sujetas a unas alas soviéticas con piezas de tanques de salvamento podían sobrevivir a la red de defensa aérea más sofisticada fuera de Moscú. Comparte este video con un amigo. A las 15:15 hora local, el piloto viró a la derecha, adentrándose en el hueco de 8 kilómetros entre las zonas de cobertura superpuestas del S-300. La ruta trazada por la inteligencia ucraniana requería volar entre estas 2 crestas durante los siguientes 7 minutos, usando el terreno para permanecer por debajo del horizonte del radar mientras se acercaba al objetivo. Un solo error de navegación lo colocaría de lleno en el alcance de un SA-15. La brecha existía debido a una simple física. El S-400 cerca de Metatopel no podía ver por debajo de los 800 pies a esa distancia debido a la curvatura de la Tierra. Las baterías S-300 tenían sus radares posicionados para defenderse contra amenazas de gran altitud, creando zonas muertas a un nivel extremadamente bajo. Pero este corredor exigía un vuelo de precisión, desviarse apenas 2 kilómetros a la izquierda, y el S-300 occidental lo adquiriría. 3 kilómetros a la derecha significaban la muerte por una patrulla SA-15. A las 15:18, el receptor de advertencia de radar del piloto mostró nueva actividad. Un SA-15 móvil se había detenido. Sus operadores, probablemente sospechando del hueco en su cobertura, comenzaron a emitir con su radar de búsqueda 9S-36, sondeando exactamente lo que el piloto estaba haciendo, explotando la debilidad en su despliegue. El piloto se agachó más, ahora a solo 400 pies sobre un lecho de río seco, con el fuselaje apenas rozando líneas eléctricas que no habían aparecido en las imágenes de planificación de la misión. A las 15:22, el piloto inició un ascenso de 4G a 15.000 pies. Su receptor de advertencia de radar se encendió de inmediato, ya que múltiples radares de control de fuego lograron el bloqueo. El radar lápida del S-400 penetró la interferencia ucraniana con 350 vatios de potencia, iluminando el MiG con suficiente energía electromagnética como para calentar físicamente su radomo.
El piloto tenía exactamente 90 segundos para alcanzar el punto de lanzamiento antes de entrar en la envoltura de combate del S-400, donde los misiles 486E podrían alcanzarlo en 24 segundos. El momento era crítico. Aviones Su-24 ucranianos habían lanzado un ataque con misiles HARM contra los radares cerca de Tomak, 45 minutos antes, obligándolos a desconectarse temporalmente. Las unidades de guerra electrónica transmitieron falsos retornos de radar mostrando un paquete de ataque acercándose desde el noroeste. Estos señuelos desviaron la atención defensiva mientras el solitario MiG se aproximaba desde un vector inesperado. Cada elemento de la misión había sido coreografiado para crear esta ventana de oportunidad de 90 segundos. Mientras se nivelaba la altitud de lanzamiento, los instrumentos del piloto mostraban 12 minutos de combustible restantes para el vuelo de regreso. Las GBU-39 realizaron las pruebas finales del sistema. Sus receptores GPS rastreaban 5 satélites con una precisión de posición de 3 metros. Las coordenadas del objetivo estaban fijas y cargadas. El piloto revisó su pantalla táctica por última vez. La batería SA-15 más cercana estaba a 41 kilómetros al suroeste, fuera de su alcance de combate, pero lo suficientemente cerca como para reaccionar si se demoraba. Las emisiones de radar S-400 indicaban que la batería se estaba preparando para disparar, pero la física dictaba que sus misiles llegarían 30 segundos después de que las armas fueran liberadas. El vehículo de guerra electrónica Kushuka-4 cerca del objetivo había estado transmitiendo señales de interferencia GPS durante los últimos 10 minutos, inundando las frecuencias L1 y L2 con 500 vatios de ruido. Básicamente los rusos estaban bombardeando las señales GPS con ruido, tratando de cegar a cualquier aeronave que dependiera de la navegación por satélite. Pero nada de eso importaba. En 60 segundos, descubrirías si los ingenieros americanos realmente habían diseñado las GBU-39 para operar en el entorno electrónico más hostil de la Tierra. El destino de los civiles ucranianos, que dependía de detener estos ataques con drones, descansaba en 37 kilogramos de explosivos y los componentes electrónicos que los guiarían a través de la tormenta invisible que se avecinaba. Activa la campana de notificaciones para ver más historias como esta. A las 15:28 hora local, el piloto soltó la primera GBU-39. La aeronave se sacudió hacia arriba cuando 250 libras se separaron del pilón del estribor. Su receptor GPS detectó de inmediato interferencia masiva en todos los canales. En 200 milisegundos, el computador de guía de la bomba registró relaciones señal-ruido por debajo de los umbrales aceptables y transicionó sin problemas al modo de navegación inercial. Los operadores del Kushuka-4, a 82 kilómetros de distancia, no tenían idea de que su interferencia acababa de autodestruirse. 6 segundos después, soltó la segunda arma del pilón de babor, luego la tercera de la línea central y finalmente la cuarta. Cada bomba desplegó sus alas a los 2,7 segundos exactos de lanzamiento, transformándose de proyectiles balísticos en planeadores guiados capaces de relaciones de sustentación a arrastre de 20-1. Sus ordenadores a bordo calcularon rutas de vuelo óptimas para converger en el objetivo desde diferentes ángulos, asegurando que ningún sistema de defensa puntual pudiera atacar a las 4 simultáneamente. Las armas volarían 89 kilómetros a través de espacio aéreo en disputa, llegando en intervalos de 30 segundos para maximizar la destrucción a través de detonaciones secuenciales. El piloto inmediatamente se invirtió y tiró de 5G hacia el suelo. Su receptor de advertencia de radar mostró que los radares de adquisición SA-15 estaban haciendo la transición al modo de seguimiento, ya que sus operadores finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. La batería más cercana lanzó 2 misiles 9M9 a las 15:29 y 15 segundos, pero sus cálculos de intercepción mostraban que llegarían 45 segundos después de que el MiG desapareciera detrás del enmascaramiento del terreno. La física y la geometría ya habían determinado el resultado. Los misiles perseguirían un objetivo que se desvanecería en el desorden del suelo antes de que pudieran acortar la distancia. Mientras tanto, las GBU-39 volaban sus rutas programadas a 180 metros por segundo. El ordenador de cada bomba realizaba actualizaciones de navegación 20 veces por segundo, comparando los datos del acelerómetro con los puntos de referencia preprogramados almacenados en la memoria reforzada. Cuando las señales GPS penetraron brevemente la interferencia a las 15:31, las armas actualizaron sus posiciones y confirmaron que se mantenían a menos de 8 metros de sus trayectorias de vuelo previstas. La navegación inercial había mantenido una precisión suficiente a pesar de volar a través del entorno de guerra electrónica más intenso del mundo. Cuéntanos desde dónde nos ves. La primera bomba adquirió su objetivo a las 15:32 y 44 segundos utilizando su buscador infrarrojo no refrigerado. El techo metálico del edificio de montaje irradiaba calor de manera diferente a las estructuras circundantes, creando una firma térmica que el algoritmo de la bomba hizo coincidir con imágenes de referencia con un 94% de confianza.
El arma ajustó su trayectoria terminal utilizando movimientos de aleta de cola calculados para impactar en un ángulo de 68 grados y lograr la máxima penetración. La segunda arma golpeó el taller de electrónica 28 segundos después. Este edificio albergaba las estaciones de programación del sistema de guía, donde se configuraban los pilotos automáticos de diseño iraní para objetivos específicos. Sin esta capacidad, los drones terminados se convertían en costosos aeromodelos incapaces de ataques de precisión. La bomba penetró el techo reforzado y detonó entre bancos de trabajo cargados de placas de circuitos, ordenadores portátiles y equipos de programación. La onda de sobrepresión destruyó la delicada electrónica en toda la instalación, mientras que los fragmentos destrozaron cualquier cosa que sobreviviera a la explosión inicial. La tercera GBU-39 impactó el almacén de almacenamiento a las 15:33 y 41 segundos. Las estimaciones de inteligencia indicaban que de 15 a 20 drones Shahed 136 terminados estaban almacenados aquí a la espera de ser desplegados. Cada dron transportaba 40 kilogramos de explosivos, creando una explosión secundaria masiva cuando el arma americana detonó entre ellos. La explosión combinada destruyó no solo el inventario, sino toda la cadena logística que apoyaba las operaciones de drones en el sector sur. Suministros de combustible, piezas de repuesto y equipo de mantenimiento por valor de millones de rublos se vaporizaron en segundos. La cuarta bomba golpeó lo que quedaba. Los operadores del Kazuka 4 finalmente se dieron cuenta de que su interferencia había fallado cuando las explosiones sacudieron el complejo objetivo. Su sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado, inundando las frecuencias GPS con interferencia que debería haber enviado las armas a volar ciegamente a campos vacíos. No tenían forma de saber que las GBU-39 habían sido diseñadas específicamente para contrarrestar los sistemas de guerra electrónica de la era soviética que dependían de la interferencia por fuerza bruta. Los ingenieros americanos, que habían estudiado las capacidades rusas durante décadas, habían incorporado contramedidas en cada circuito. Pero ahora, el piloto del MiG tenía que volver a casa, y los rusos no estaban muy dispuestos a permitirlo. A las 15:34 hora local, el piloto se niveló a 400 pies sobre el nivel del suelo con 750 kilogramos de combustible restantes. Su ordenador táctico mostraba 180 kilómetros hasta el espacio aéreo ucraniano. 12 minutos de tiempo de vuelo y mantenía una configuración de crucero óptima. Detrás de él, las explosiones secundarias enviaban columnas de humo que se elevaban 3000 pies, mientras las municiones y los suministros de combustible almacenados añadían su energía a la destrucción. El receptor de advertencia de radar SPO-15 mostró múltiples lanzamientos de misiles de las baterías SA-15 mientras intentaban interceptarlo durante la salida. Sus misiles 9M9 aceleraron a Mach 2.8 en segundos, pero el piloto iba un paso por delante a su velocidad y altitud actuales. Las características del terreno enmascararían su posición antes de que los misiles pudieran acercarse a su alcance efectivo de 15 kilómetros. El valle del río que tenía por delante proporcionaba un escudo radar natural que rompería su bloqueo en 45 segundos. Los comandantes de defensa aérea rusos vectorizaron 2 cazas Su-35 de Beransk para interceptar, pero su geometría jugó en contra suya. Los cazas necesitaban 8 minutos para alcanzar la posición actual del MiG, momento en el que él estaría 75 kilómetros más cerca de su espacio aéreo amigo. Sus misiles R-77 tenían un excelente alcance, pero adquirir un objetivo que volaba a 400 pies a través del desorden del suelo superaba las capacidades de su radar. El piloto mantuvo su trayectoria de vuelo, sabiendo que ascender solo lo haría más fácil de rastrar. A las 15:38 cruzó el río Malagna, que corría hacia el suroeste en dirección al mar de Azov. Esta característica geográfica marcaba el límite de la cobertura efectiva de radar ruso debido al enmascaramiento del terreno. Las baterías SA-15 perdieron el bloqueo cuando desapareció detrás de la línea de la cresta, y sus misiles se autodestruyeron inofensivamente tras perder los comandos guía. Los Su-35 continuaron su persecución, pero su estado de combustible los obligaría a abandonar la caza antes de que pudieran acercarse. El análisis posterior a la misión reveló inteligencia crítica. Las GBU-39 habían mantenido precisión de navegación dentro de 12 metros a pesar de la continua interferencia GPS